razones de tiempo. Bien, vamos a hablar de un tema igual, mucho menos sofisticado, más pedestre, pero no menos importante, de la estimulación en pediatría. Vamos a hablar de los trastornos, las indicaciones y de los dispositivos. En términos generales, tenemos como las arritmias son bradiarritmias y taquiarritmias. De las bradiarritmias, tenemos aquellas que modifican únicamente el complejo de activación, los trastornos de conducción. Por ejemplo, el bloqueo de rama derecha no altera en nada el pulso, y los que sí alteran el pulso, los trastornos de conducción que sí alteran el pulso. Y estos son, a saber, el bloqueo sinoatrial y el bloqueo atrioventricular. De estos hay trastornos intrínsecos y extrínsecos. De los intrínsecos, el más común en pediatría es el bloqueo AB congénito. Después el bloqueo AB adquirido, que debemos de tener una conducta terapéutica, un enfoque terapéutico totalmente distinto. De las taquiarritmias no vamos a hablar, nada más para mencionar que la relación entre los atrios, la onda P del electrocardiograma y la onda R del electrocardiograma son los que determinan si la taquicardia es atrial, recíproca o ventricular. Por desgracia, las taquicardias paroxísticas no es un acto de fe el diagnóstico. Los pacientes que vienen quejándose de palpitaciones, en general el médico les hace pruebas de función tiroidea, lo mandan al psiquiatra, todo tipo de exámenes, en vez de hacer una buena semiología y mandarlo a la clínica de arritmias. Vamos a ver de las bradiarritmias, los bloqueos. Vamos a dividirlos en intrínsecos y extrínsecos. Me refiero a los bloqueos que sí modifican el pulso, las bradicardias. El bloqueo AB congénito, lo más importante del bloqueo AB congénito es no darle el tratamiento hasta que sea verdaderamente necesario. Y vamos a hablar un poco más tarde respecto de esto. De los bloqueos AB adquiridos, el iatrogénico es el más común, postoperatorio o en una ablación, en un estudio electrofisiológico. Puede ser transitorio o permanente. El bloqueo sinoatrial es un trastorno mucho más difícil y de consideraciones mucho más sutiles. El problema es que en el electrocardiograma aparece una P y siempre seguida de un QRS. Como no tiene bloqueo AB atrioventricular, la P siempre es seguida del QRS, los médicos tienden a minimizar el problema. Es una bradicardia sinusal. Bueno, pues entonces, pues nada más es bradicardia sinusal, mejor no le hagas nada. No tiene bloqueo AB. No tiene bloqueo AB, pero sí tiene el bloqueo entre el nodo sinusal y el tejido atrial circunvecino. El bloqueo sinoatrial, podemos considerar varias diferentes manifestaciones. La incompetencia cronotrópica, que el paciente está siempre con la misma frecuencia cardíaca, es incapaz de modificar su frecuencia cardíaca. La bradicardia sinusal persistente y, por supuesto, el bloqueo sinoatrial avanzado con las mal llamadas pausas sinusales. En realidad no son pausas, el nodo sinusal sigue funcionando normalmente. El problema es que el impulso no se transmite del nodo sinusal al tejido atrial. De las causas extrínsecas, el bloqueo AB vasovagal o el farmacológico transitorio
ocupan un lugar muy importante en nuestra serie de alteraciones para ser tratadas por la bradicardia. Y el bloqueo sinoatrial, el vasovagal, es el más común con mucho. Está relacionado con estados de estrés, ansiedad y depresión. Los niños maltratados, las niñas violadas, con dramas familiares y de su entorno, como decía, verdaderamente dramas sociales, tienden a tener estados crónicos de ansiedad muy importantes, y esto condiciona en buena medida la disautonomía neurovegetativa, responsable de bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial y pausas, entre comillas, sinusales frecuentes. El paciente con una bradicardia o una pausa sinusal importante, tenemos que, como respuesta lógica, el paciente convulsiona. Ya hemos tenido niños que nos mandan por convulsiones, diagnosticado de epiléptico y de cuanto hay, y que se documentó en un caso una asistolia de 27 segundos y que, claro, dándole el tratamiento adecuado, se puede resolver el problema. ¿Qué hacemos con un paciente con bloqueo AB congénito? Primero, hacerle una ergometría. El paciente tiene bloqueo AB y en el electrocardiograma el bloqueo AB atrioventricular es evidente, pero no por eso tenemos que tratarlo y poner un marcapaso. No está enfermo del electro. Tenemos que considerar al paciente como un paciente enfermo, o no. Si el paciente tiene capacidad para hacer un esfuerzo y desarrollar una actividad física normal, no requiere estimulación artificial. Entonces, la prueba de esfuerzo es indispensable en la evaluación de estos niños. Tenemos que tratar la frecuencia que alcance en la etapa del esfuerzo que alcance, no tratar el electro, no tratar la frecuencia cardíaca, tratar la clínica que estamos estudiando del paciente. El Holter, si tenemos pausas de más de 3 segundos y es sintomático y se correlaciona una con la otra, podemos considerar la posibilidad de la estimulación artificial. Si es bradicardia durante la madrugada, en la noche, y es totalmente sin problemas en el resto del día, no tienen indicación de marcapaso. El estudio electrofisiológico en estos casos es de muy poca utilidad. En general, estos bloqueos son muy altos, son proximales, son supragicianos. El bloqueo sinoatrial. El estudio de ortostatismo pasivo, llamado de inclinación, no los inclinamos, los levantamos, tiene 3 posibles respuestas. Que sea un vasopresor, cardioinhibitorio. Vasopresor es que solamente baja la presión arterial. El cardioinhibitorio, hay una bradicardia o asistolia, y el mixto, la respuesta mixta. ¿Qué conducta debemos seguir ante esto? Aumentar el consumo de líquidos, ansiolíticos, antidepresivos de acuerdo al cuadro clínico en general, fármacos en algunas ocasiones, y la clínica de marcapasos únicamente si persiste el síncope. Síncope vasovagal es lo más común que hay en edad pediátrica, hasta el 40% de la población general en los jóvenes. En mi grupo de la Facultad de Medicina, de segundo año de medicina, que están entre 19 y 21 años, en general, más del 50% de los alumnos han tenido un síncope. Es más común en niñas, no sé por qué. Recurre en general en más una tercera parte al primer
en los primeros 3 años después del primer episodio. El diagnóstico es clínico. La prueba de ortostatismo pasivo es útil para ver de qué tipo de disautonomía tiene, pero en general lo más importante es la clínica en estos pacientes. Lo que hacemos es, como decía, levantarlos sin que el paciente haga ningún esfuerzo y al registrar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, vemos cómo hay una caída súbita en la frecuencia cardíaca y como consecuencia en la presión arterial, medida esta latido a latido. No sirve de gran cosa hacer una prueba de ortostatismo pasivo midiendo la presión con un brazalete y poniendo a la enfermera que lo mide a cada 5 minutos. Los cambios son mucho más bruscos y repentinos. Las causas más comunes, el congénito es un problema autoinmune, malformación en el sistema de conducción, la mala conexión entre el GIS y el nodo AB. Y el adquirido, lo más común, es el postoperatorio. Las ablaciones, por desgracia, es una complicación, aunque poco frecuente, sí aparece y sí se presenta. Es sobre todo en las ablaciones que hacemos en pacientes con reentrada nodal que tenemos que hacer lesiones muy cerca del sistema de conducción. Lo más de mayor riesgo, creo yo, que serían las vías accesorias paraseptales o paragicianas. Otras causas de bloqueo AB se enumeran aquí en la diapositiva: autoinmune, iatrogénico, congénito, etcétera, infecciones, degeneración, la enfermedad de Lenegre, la enfermedad vascular, sobre todo la aórtica. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos la onda PQRS, todos, aquí no hay ninguna alteración en la conducción atrioventricular, pero es evidentemente un paciente que tiene una incapacidad de aumentar la frecuencia cardíaca, o bien una bradicardia sinusal persistente. Y aquí se ve también muy claro el bloqueo MOVITS 1 sinoatrial. Aquí aparece la onda P, y aquí no hay onda P. Entonces, aquí esto es un bloqueo intermitente entre el nodo sinusal y el tejido atrial. Aquí, por el contrario, tenemos la onda P muy claramente registrada y no hay ningún complejo QRS. De nuevo, tenemos indicación de tratamiento con estimulación artificial únicamente en pacientes con sintomatología. Marcapasos. ¿Qué tipos de generadores hay? Bueno, hay unicamerales, que puede ser AAI o VVI. Bicamerales, el DDD, y los tricamerales o sincronizadores para estimulación biatrial o biventricular. Puede ser sincronizadores atriales o sincronizadores ventriculares. ¿Qué tipo de electrodos podemos usar? Los epicárdicos, los endocárdicos. El problema de los epicárdicos es que para colocarlos se hace una ventana, el tórax, abre el tórax, y generalmente si la intervención va a ser de mínima invasión, vemos nada más una cámara. Nos pasó en el Hospital General que le pedimos al cirujano que le pusiera un marcapaso a un paciente postoperado de Fallot. Entonces le abrieron, le hicieron un espacio intercostal del lado izquierdo, le pusieron el electrodo y uno le dice al otro: oye, pero Molina quiere que le pongamos un marcapaso bicameral. Chin. ¿Y dónde está el atrio? Pues del otro lado. Chin.
y ya tenía una esternotomía por la operación de Fallot. Dice, pues, ¿qué hacemos? Pues córtale. Y le cortaron el esternón, pero así. Y sí encontraron el atrio derecho, claro. Pero entre todas las disertaciones geniales de los dos cirujanos, se les infectó el paciente. Estuvo 4 meses y afortunadamente, gracias a que San Juan Diego los asistió, el paciente sigue vivo. Ese tipo de genialidades hay que evitarlas. Entonces, los marcapasos epicárdicos de doble cámara se pueden poner nada más cuando está el paciente totalmente abierto. Si no, no. Entonces, desde entonces ponemos los marcapasos endocárdicos mejor. No vaya a ser que se les ocurra una genialidad. El problema de los electrodos de tirabuzón o de tornillo o de hélice es que el metal de la hélice no tiene esteroides. Entonces, en los niños desarrollan fibrosis alrededor de esta hélice o de este tornillo. Entonces, los pacientes en poco tiempo, pocos años, desarrollan fibrosis alrededor y tienen altos umbrales con impedancia normal. El contacto electrodo-tejido es normal, pero con altos umbrales se acaban la batería del marcapaso en muy poco tiempo. En términos generales, los electrodos de fijación activa deben de ser evitados a toda costa en los niños. Los electrodos endocárdicos de fijación activa son, a mi juicio, un electrodo psicológico. Me explico. Yo le digo al operador, lo vas a atornillar en el endocardio, ese no se zafa nunca, por nada. Entonces, el operador, muy confiado, cree que porque lo va a atornillar, no se va a zafar. Y mentira, en nuestra casuística es más común que se zafen los electrodos de tornillo que los de ancla. Entonces, por favor, en los niños, y menos con fines psicológicos y tranquilidad del operador, no les pongan electrodos de tornillo. En los electrodos de ancla, la punta de estimulación del estimulador tiene esteroides. Entonces, la punta se ve negra, se anclan muy bien. Y hay unos electrodos que por desgracia se utilizan muy poco, que se llaman de alta impedancia. La punta del electrodo es mucho más chica que la normal. Esto de mucho más chica quiere decir el flujo de corriente a través de esa punta es mucho menor. A menor corriente, mayor duración de la batería. Nosotros tenemos pacientes que se les pusieron electrodos de alta impedancia que un marcapaso les puede durar 17 años. Si se lo ponen en la preadolescencia, 17 años antes del primer cambio de marcapaso, es toda la diferencia de tenérselo que cambiar 5 años después de colocado el primero. ¿Cuál es el futuro? Estos son los modelos sin cables. Esto es más o menos del tamaño de la falange del dedo pequeño y no tiene cables. Se inserta en el ventrículo derecho y ya quedó. Es más, son electrodos, si ven la punta de estimulación es de alta impedancia, es muy chiquita. Entonces, son estimuladores de alta impedancia. Tuvimos un caso de un paciente ya que tenía un marcapaso sin cables, pero desgraciadamente la historia fue muy diferente. Le pusieron nada más el marcapaso sin electrodos con la única finalidad de pasar un recibo. Entonces, pues sí, ni hablar. Esto es, aunque es el futuro, por lo pronto, el problema importante es que no tiene forma de detectar y mucho menos de estimular el tejido atrial. El primer paso, el paso que sigue a esto es un cable, un pequeño cable, una antena para detectar la actividad atrial. Entonces va a funcionar como
marcapaso VAT que estimula el ventrículo, detecta el atrio y es disparado. Todavía no está. Nada más en Latinoamérica se ha puesto uno en Chile y el costo por lo pronto es de $12,000, que esperemos que se haga más accesible para que lo cubra el Seguro Popular. La muerte súbita se refiere a la muerte repentina y sobre todo inesperada de un paciente. Las causas, ya hemos oído ahora estas últimas presentaciones geniales e interesantísimas de las canalopatías. La muerte de cuna, quisiera decir unas palabras de las recomendaciones de la OMS, que es muy importante la educación a las mamás de cómo poner al bebé para que duerma. El miedo, pánico y terror de la mamá que vomite y broncoaspire, lo ponen de lado y esto afecta mucho o tiene un mayor riesgo para la muerte de cuna. Es mucho mejor el decúbito dorsal, evitar el osito y mañas que se les hacen a los niños desde bebés, tener siempre abrazado a alguien, el decúbito dorsal y los pies pegados a un extremo de la cuna. El desfibrilador automático implantable salva vidas, es importantísimo considerar cómo, es que muchas veces dicen, ¿cómo le vamos a poner un desfibrilador si está rete chiquito? Es mejor tener a un chiquito con un desfibrilador en la barriga que no tener chiquito. Entonces, el síndrome de Romain de sin sordera y el de Jervell-Lang-Nielsen son pacientes sordos. Hay que evitar a toda costa ponerle al revés, ponerle un desfibrilador a un paciente que tiene un síncope vasovagal que no hemos diagnosticado adecuadamente. Recordemos, la diferencia entre síncope y muerte súbita es que del síncope se recupera. Entonces, tenemos que hacer una buena semiología y nunca ponerle un DAI a un paciente con síncope vasovagal. Esto es nada más un ejemplo de un paciente con alteraciones iónicas y QT largo que hace taquicardia helicoidal y, por supuesto, muerte súbita. En conclusión, los marcapasos deben de utilizarse únicamente en caso necesario. ¿Qué es únicamente en caso necesario? La clínica tiene síntomas, ya tuvo un síncope, no. Entonces, no. Puede hacer ejercicio, sí, si juega fútbol, entonces, ¿para qué le van a poner un marcapaso? Es que tiene bloqueo AB y si tiene vida normal, no le muevan. Estimular la cámara por debajo del bloqueo. Si el bloqueo es sinatrial, lo que necesitamos es estimular los atrios, no los ventrículos. Si estimulamos el ventrículo, un marcapaso DBI en un paciente con bloqueo sinatrial, le vamos a provocar el síndrome de marcapaso, insuficiencia cardíaca y una muerte mucho menos deseable. Utilizar electrodos de alta impedancia en niños, en pacientes jóvenes. Se define joven como aquel paciente menor que su médico. Entonces, es muy importante utilizar estos electrodos y escoger a un médico de edad avanzada. Los desfibriladores, ya hablaron el día de ayer de los desfibriladores subdérmicos. Es importante que si nada más vamos a evitar una arritmia letal, que sea nada más unicameral de BBI o extracardíacos subdérmicos y de una sola bobina. Ya ayer hablaron de la extracción de electrodos. Extraer electrodos de dos bobinas es un verdadero viacrucis, es dificilísimo y nada más nos hacen sufrir, entonces mejor póngales de una sola bobina. Los sincronizadores pueden ser endocárdicos o epicárdicos transvenosos. En resumen, la estimulación artificial es una terapia eléctrica para una condición clínica. No se les olvide la clínica. Muchas gracias.
Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? A veces las guías, que solo son eso, guías, nos llegan a confundir. En el bloqueo del congénito, donde yo creo que todos los que los hemos tenido como pacientes, hemos dudado de si lo necesita o no el marcapaso. Las guías dicen, si el QRS mide más de tanto, si además bajó la frecuencia cardíaca en algún momento a menos de 50, y si además tiene QT largo, marcapaso, aunque no lo necesite. Sí, bueno, en una ocasión di una plática de marcapasos, indicación de marcapasos en pacientes asintomáticos. Bueno, no se pueden imaginar el impacto. Previo a la plática fue, lo que dices es muy importante, el QRS ancho. El bloqueo AB congénito con QRS angosto es un bloqueo muy alto, es un bloqueo nodal supragisiano, proximal al electrograma de His. Si el paciente tiene el QRS ancho, implica, quiere decir que hay alteraciones, sean en el tronco del haz de His, es un haz de fibras que si se lesionan las de uno u otro lado, modifican el complejo de activación. Tiene imagen de bloqueo de rama. El bloqueo de rama, perdón, el aumento en la duración del QRS implica que la lesión que produce el trastorno atrioventricular está en el tronco del haz de His y los marcapasos subsidiarios intra o infragisianos son mucho más malos que los supragisianos. Entonces, como sabemos, cada tejido, cada estructura dentro del sistema de conducción tiene una frecuencia intrínseca. Cuanto más baja sea la estructura, fisiológicamente hablando, más lenta va a ser la frecuencia intrínseca. Entonces, si el trastorno es intra o infragisiano, tiene indicación de marcapasos, aunque no tenga síntomas. Este paciente sí se puede morir súbitamente por una asistolia, una bradiarritmia. En los pacientes que tienen el bloqueo supragisiano, QRS angosto y una capacidad física normal, no hay indicación de marcapaso. Todo lo que estabas diciendo de las guías, asistolias prolongadas, pero hay situaciones clínicas mucho más sutiles que también tienen indicación de marcapaso. El paciente con bloqueo AB congénito, que tiene una incapacidad para hacer ejercicio, que en la ergometría no alcanza una etapa lógica o esperada para su edad, eso sí tienen indicación de marcapaso. Al ponerle un marcapaso a un niño, lo estamos condenando a que va a depender de la estimulación artificial el resto de su vida. Y esto se dice pronto, pero cuando lleguen a la edad de la gente que está sentada aquí, ya van a estar en su cuarto marcapaso y ya no hay por dónde ponérselos. Es una decisión de vida, de calidad de vida, el ponerle un marcapaso a un niño que no lo necesita. O al revés, no ponérselo a un niño que no puede salir a jugar con sus amigos. Yo creo que la clínica es la guía más importante en esto. Sí. ¿Qué porcentaje de esos niños asintomáticos? ¿Qué porcentaje Sí. ¿Qué porcentaje de esos niños asintomáticos algún día van a necesitar un marcapaso? Algún día es más o menos difícil de determinar. En general, los niños aguantan muy bien hasta la edad adulta, adolescente, la pueden pasar regular en la adolescencia. Después, en la edad adulta, generalmente ya lo necesitan, empiezan a tener síntomas. Ahora, con los embarazos adolescentes, un embarazo es una situación fisiológica de alta demanda de gasto cardíaco.
por ejemplo, ahí también, un altísimo porcentaje de los pacientes con bloqueo AB congénito al llegar a la edad adulta ya van a tener necesidad de un marcapaso. ¿Qué porcentaje? No sé. Tengo una paciente, acabo de ver a una paciente de 35 años de edad con bloqueo AB congénito, no tiene ningún problema, ni ninguna molestia, ni ninguna nada. Se quiere embarazar. Dije, bueno, ahí sí ya hay que considerar la posibilidad de colocarle un marcapaso, además a los 35 años. En resumen, a los pacientes con bloqueo AB congénito, cuérdense angosto y buena capacidad funcional, no hay que hacerles nada. Tarde o temprano lo van a necesitar, cuanto más tarde mejor. Y esto cuanto más tarde es después de los 20 años, por norma, por regla general. Oiga, perdón, la otra. Y en el caso, por ejemplo, de esta paciente embarazada, que estaba asintomática, que requiere el marcapaso, ¿se puede revertir el marcapaso después del proceso del embarazo? Es una pregunta, sí, tiene su chiste, revertir no y sacarlo menos. Pero lo que sí se puede hacer es programarlo a que funcione lo menos posible. Hay una modalidad que se llama Minimal Ventricular Pacing, que estimule lo menos que se pueda, dejarlo con frecuencia fija a frecuencias muy bajas. Si el paciente puede tener espontáneamente frecuencia cardíaca arriba de 60, 65 latidos por minuto, prográmenlo a 50. A 50 van a evitar que se desmaye, pero van a evitar el gasto inútil de la batería. Eso es cosa de cada paciente y edad y condiciones y qué tanto esfuerzo y actividad, el tipo de vida que tiene.